Después vemos. Tardes. Recording in progress. Recording stopped. Llegó la profesora Evelyn Tineo, que nos acompaña. Ella es una profesora que trabaja junta con nuestro equipo y, y bueno, me va a ayudar un poquito a moderar, si estás allí, Eve, Saludos. las preguntas. Ali Excelente. Sánchez, bienvenida. Gracias, gracias. Saludos para todas. Bueno, aquí estamos, bueno, aquí estamos, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, bueno, transmitiendo aquí, bueno, ahí están llegando personas aquí a la sala, a una de nuestras dos salas de conferencia, Salón La Iguana del ICET. Gracias. El profesor Rubén Torres, que es el jefe de nuestro departamento de nuestro Centro de Ecología y Evolución, que es la división en donde el laboratorio en el que nosotros trabajamos pertenece. Este evento está hecho, digamos, en el marco de una serie de actividades para conmemorar los 60 años de existencia del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, la idea era ver otras visiones que ustedes nos van a dar. Se está uniendo más personas. Bienvenidos. A la doctora Alicia Lady, Montesucre, ¿cómo bienvenida. estamos? Y Buenos días, buenas noches, la, creo. Ya no ni sé qué es ella, lo que es. la profesora está en Alemania. Hola Para ella es Mariana, de noche. nos conocimos en el FLAP Ella de sí, Buenos Mira, Aires. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Aquí contentas con esta invitación. que te vamos a quitar un poquito de sueño, Alicia. Ujú. Tranquila, no hay problema. Vamos a dar unos 5 minuticos más. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yajaira, hola, ¿cómo estás? Está Buenas la profesora tardes. Yajaira Freites, que ha sido, bueno, nuestra Aquí, coordinadora SOVAC, Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, de muchos años, y bueno, investigadora. Y está la Y profesora Yasmín Rubio, la estoy está viendo la aquí. profesora Yasmín Rubio, que trabaja en vectores, especialmente en malaria. Actualmente está en Estados Unidos, Ah, pero sí, sí, ella me manifestó su deseo de participar. Bienvenida, Yasmín. Yendri Paola, hola, Marco gracias, Rivero. saludos, buenas tardes a todos. Gracias, Yasmín, por ese interés. No, a ustedes, un abrazo. De mantenernos aquí contra viento y marea. así es. Ahora hay 17 personas. Si quiere, damos unos 5 minuticos y comenzamos en aras del tiempo de todos. Claro. Sí, está bien. El aniversario ¿cuándo es? El año que viene. ¿Esto es preparativo para el aniversario o ya es en este El 2020? aniversario es en diciembre, o sea, el acto oficial va a ser en diciembre. Aquí hay un doctorante de la UPEL. Quisiera saber si dan alguna constancia de participación. Sí, la podemos dar. Guada, estamos ¿Te viendo registraste, el Yendri? clima en La Plata.
Es un problema a veces cuando uno comparte pantalla. Sí, no, me estaba fijando cuándo paraba de llover porque está Sí, lloviendo mucho acá. se No sé puso horrible cómo el clima vamos acá en La ahora. Plata. Lloviendo. Voy a ir leyendo quiénes son las que nos van a conversar hoy. Y en el orden en el que se van a presentar, me dijeron que venía la doctora Magali Pérez, ¿no? Va a ser la primera en hablar. Sí, comienza Magalí. ¿Está por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Hola Magali. Hola, Voy ¿qué tal? a Mucho gusto. decir algunas cosas de ti. Ella vive en Monte Grande, conurbano. Ya va. Permítame que lo quise poner aquí para liberarme un poco porque se me borró. Aquí está Magali. Andrea. Vive en Monte Grande, conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Profesora de Historia, de Educación Media y licenciada en Historia. Y maestranda de la EIDAIS de la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? Voy a leerlo más bien de aquí porque me complico. Su centro de referencia es el ser investigadora en el Instituto Nacional de Parasitología, doctor Mario Fatalá Chabén, investiga la construcción de problemas sanitarios en el norte argentino, especialmente con énfasis en la primera mitad del siglo XX, a partir de la misión de estudios de patología regional argentina. Esa misión estaba dirigida a inicio de siglo por el célebre médico argentino Salvador Massa. Y las investigaciones que la doctora Magali ha ido emprendiendo tienen relevancia en el hecho de que ella trabaja sobre el cruce entre documentos históricos producidos desde la mirada médica, es decir, las historias clínicas, las fotografías históricas, las publicaciones científicas, con factores socioculturales y mundos del trabajo de la época. Le interesan especialmente las dimensiones subjetivas y de género en la construcción de problemas asociados a la salud, enfermedad y atención en el presente y en el pasado. Bueno, Magali, espero haber dicho algo de ti, si quieres agregar algo más. No, está perfecto. Sí, aclarar que no soy doctora, soy licenciada en Historia y estoy estudiando una maestría, maestranda en Historia. Todavía no he alcanzado ese hito. Bueno, allí vamos. Seguramente hay mucho que dar, ¿verdad? Claro que Más allá sí. del título, seguro que sí. Empiezo a compartir pantalla, entonces. Sí, no sé cómo querías hacer, Lady, si querías Ajá. presentar primero a todo el equipo y después arrancamos con la presentación, ¿les parece? No sé qué dice Dale. el resto. Sí, me No voy parece a que irlas presentando Sí, todas sí. en el orden. Después nos va a hablar Me Andrea, parece ¿no? buena idea. Andrea es nacida en el este conurbano bonaerense, es trabajadora social y comunicadora social. Hace un posgrado en capacitación en servicio, la residencia interdisciplinaria de educación y promoción de la salud del RIEPS GCBA de Buenos Aires. Luego ella nos va a decir un poco qué significa esas siglas. Estudia fotografía periodística y documental en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República de Argentina y es facilitadora de prácticas educativas en salud que fomentan la participación de personas y grupos sociales en contextos comunitarios e institucionales.
Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Parasitología, doctor Mario Fatalachabén, en el cual está el Centro de Referencia Nacional de Chagas. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, Lady. Sí, la residencia, el GCBA que nombrabas es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la residencia que hice dependía del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires. Es una residencia, un posgrado de capacitación en servicio en educación y promoción de la salud. Gracias, interesante. Gracias. Luego tenemos a Guadalupe García Romero, oriunda de la ciudad de Las Flores, radicada hace más de 20 años en La Plata, provincia de Buenos Aires. Es doctora en Ciencias Veterinarias, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y personal de apoyo en la investigación en el Grupo de Didáctica de las Ciencias del Instituto de Física de Fluidos y Sistemas Biológicos del CONICET, donde también forma parte de la Asociación Civil de qué hablamos cuando hablamos de Chagas. Es aficionada a las artes visuales, estudió fotografía y hace unos años que comenzó a bordar las imágenes uniendo los distintos recorridos en este vínculo que es la interciencia y el diálogo para mezclar la experimentación, la creatividad y la reflexión. Y Hola. nuestra última ponente, o que va a ir también interaccionando entre ellas, la doctora Mariana San Martino, bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ginebra. Posee especialización en Ciencias Sociales, mención Salud, Epistemología del Sur y Gestión de Políticas en Salud Internacional. Es investigadora independiente del CONICET y en el CONICET ha desarrollado trabajos en análisis de entornos didácticos para abordar al Chagas como, digamos, como desafío en el Cono Sur en contextos educativos y comunitarios. Integra el grupo de didáctica de las ciencias del CONICET en la Universidad de La Plata y participa en investigación, docencia y extensión. Publica hacia la ciencia, ¿no? Funda y preside la Asociación Civil Hablemos de Chagas. Ha colaborado con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la DNDI y los ministerios de Argentina. Tiene muchas publicaciones y muchos recursos educativos como el Caleidos Chagas, Juana y Mateos contra el Chagas, y ha dictado más de 100 conferencias, participado en eventos científicos de América y Europa, y es por ello que, bueno, con este conjunto, digamos, de este ramillete de investigadoras con otro enfoque, es que vamos a comenzar esta presentación. Si quieres poner la inicial. Sí, Sí. yo solo, ya que nos presentaste, Lady, Ajá, en bueno, el, ok. en el flyer de difusión figuraba también Carolina Carrillo, que no se pudo sumar porque está justo en este momento está en Córdoba, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Protozoología, presentando su kit de diagnóstico para Chagas para neonatos, lo cual es una excelente. noticia muy, muy importante, que después de tantos años de trabajo el equipo de Carolina, que además de sumarse a todas estas actividades de comunicación, de reflexión, etcétera, bueno, ella es bióloga molecular y su línea de investigación es esa, y no nos puede acompañar hoy por este motivo más que relevante, pero mandaba sus saludos. Bien, arrancamos entonces. Bueno, primero que nada agradecer a Lisette y a Lady por la invitación para hacer esta charla. Contarles que este es un taller en el que una charla donde vamos a estar hablando sobre una serie de talleres que estuvimos desarrollando durante este año, en los que combinamos diferentes inquietudes, conocimientos y técnicas que buscaban generar algún tipo de reflexión acerca de la emotividad en las ciencias. Así que, bueno, a lo largo de toda la conversación vamos a ir desarrollando un poco más de qué se trató este taller y cuáles fueron las ideas que lo nutrieron y las herramientas de las que nos fuimos haciendo para desarrollarlo, y las reflexiones que nos fue dejando ese taller también. Para iniciar, si me pasas a la siguiente, Guada, porfa.
Perfecto. Me gustaría iniciar con una frase de un texto de Diana Mafía, que es una filósofa argentina especializada en epistemologías feministas. Esta frase está dentro de un texto que fue publicado en 2007 en una revista venezolana casualmente, que es la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Después supongo que podremos circular este archivo como para que puedan acceder al texto, porque lo dejé ahí abajo por si alguien lo quería consultar. Bien, me gustaría que arranquemos entonces leyendo esta frase. La frase dice: la exclusión de las mujeres en la ciencia, como en otras construcciones culturales y humanas, tiene un doble resultado: impedir nuestra participación en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman conocimiento, y expulsar las cualidades consideradas femeninas de tal construcción y legitimación, e incluso considerarlas como obstáculos. Me gustaba partir de esta frase porque nuclea como esta doble vertiente que tiene este debate que estuvimos teniendo durante este año, que tiene que ver con qué pasa con la emotividad en los sujetos y las sujetas que hacemos ciencia, sobre todo cuando somos mujeres, ¿no? O sea, qué pasa con las mujeres y qué pasa con la afectividad a la hora de producir conocimientos. Me gustaría decir al respecto también que no es que nosotras llegamos desde la teoría a la reflexión, sino que estos talleres surgieron de nuestro intercambio, que tiene que ver con inquietudes, curiosidades, cuestiones que íbamos trayendo cada una de sus propios proyectos, de sus líneas de investigación, de su trabajo, y que esa reflexión sobre qué hacemos con esto que sentimos, qué hacemos con esto que nos pasa, o sea, qué se hace con las emociones que sentimos, y a partir de ese intercambio es donde llegamos al taller. O sea, al taller llegamos desde la práctica en primer lugar. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, la idea ahora es contar como un poquito del andamiaje teórico que le fuimos dando al taller, insistiendo en que tiene mucho más que ver con la práctica y la reflexión que quizás con la teoría en sí, aunque la hay y mucha. Acá trajimos un punteíto de una autora que también es una epistemóloga feminista argentina, que es Danila Suárez Tomé, que tiene un texto con el que estuvimos trabajando en el que plantea algunas de las cuestiones que vamos a comentar a continuación. La autora lo que hace es generar un recorrido histórico donde da cuenta de cómo el conocimiento y la ciencia moderna en particular se posicionan bajo el precepto de que la ciencia tiene que ser neutral, imparcial y objetiva, ¿no? Para producir conocimiento científico debemos excluir la subjetividad de ese proceso y de nuestros resultados. Lo que la autora hace es traer, y esta es una idea que nos interesa mucho, es plantear que en este proceso histórico lo que hay es un doble juego por el que se jerarquizan determinadas competencias y capacidades humanas, Recording por in ejemplo, progress. la razón por oposición al sentimiento, ¿no? Y lo que se hace es decir, bueno, hay características de la humanidad que son científicas y hay otras características que son acientíficas, como por ejemplo la emotividad. Y en ese doble movimiento, o sea, primero al considerar la emotividad como algo acientífico, y luego lo que hace es feminizar esa competencia. Y de esta manera lo que surge es como lo que la autora llama prejuicios androcéntricos, que tienen que ver con considerar que para producir ciencia, la ciencia debe ser objetiva y que para ello se debe excluir la emotividad y por tanto al sujeto emotivo, que serían las mujeres. Esto no solo desde una perspectiva concreta, que tiene que ver con una participación menor, sobre todo en décadas anteriores, de las mujeres dentro de las ciencias, sino con la exclusión simbólica o inclusive la masculinización, o sea, la asunción de características consideradas generalmente masculinas a la hora de producir ciencia y la exclusión de la emotividad como parte de ese proceso. Por suerte, en las últimas décadas, la discusión feminista, sobre todo en Latinoamérica, acá en Argentina en particular, es bastante profunda. Ha traído nuevas ideas que tienen que ver con las epistemologías feministas y sobre todo desde las ciencias sociales, que lo que buscan es incluir, pero no desde la perspectiva de incluir a las mujeres dentro de las ciencias, sino
de considerar que la emotividad es una competencia cognitiva del ser humano y que su exclusión responde a un prejuicio androcéntrico, machista, y que incluir la emotividad necesariamente va a producir mejoras, no solamente en el proceso del conocimiento, sino en el tipo de resultados que producimos. Desde esta perspectiva, entonces, o sea, y con este andamiaje es donde empezamos a pensar cada una desde su lugar, con sus diferentes objetos de estudio, sus líneas de investigación y demás, pensar cómo, como sujetas epistémicas, o sea, como las personas que estamos investigando, tenemos un gran bagaje emotivo que nos acompaña y un montón de sentires y sensaciones que hacen a nuestra práctica, y cómo, en general, para la demostración de esos resultados, cuando tenemos que publicar un artículo, cuando tenemos que escribir un proyecto y demás, todo eso debemos excluirlo, ocultarlo, esconderlo, para poder producir conocimientos que sean socialmente legitimados. Siguiente, Guada, por favor. Bueno, y nosotras elegimos como grupo la modalidad de taller, ¿sí? Como una propuesta. No elegimos una disertación, no elegimos exponer esta o forma de bordar o esto que venía comentando Maga, la teoría que nos unió, sino la modalidad de taller, ¿sí? Que es un modelo pedagógico de aprendizaje reflexivo experiencial. ¿Sí? Voy a leer acá un pedacito, lo siguiente, que dice: el aprendizaje experiencial tiene lugar cuando los asistentes al taller, a partir de una experiencia que se genera, observan y comparten la percepción de su experiencia con los compañeros y reflexionan, y realizan algún tipo de abstracción, integrando estas reflexiones en sus conocimientos previos, utilizados como guías para acciones posteriores. La modalidad de taller justamente lo que hace es genera un saber hacer aprendiendo colectivamente, ¿sí? Hace mucho foco en la participación y está dividido en distintos momentos. Como estructura, tenemos una introducción donde hay un caldeamiento, donde nos presentamos, ¿sí? Después hay un desarrollo donde se expone el saber hacer, hay si se quiere, un compartir de saberes colectivos, y después un cierre, como una plenaria, ¿sí? Para poner en común todo lo que fue surgiendo durante el taller. Esto se produce en un diálogo colectivo, y la idea del taller es que cuando nosotros ingresamos, antes del taller, cuando ingresamos al taller, nos tenemos que ir con un saber hacer, con un saber transformado, con un nuevo saber, con una nueva reflexión, ¿sí? Entramos de una manera y salimos del taller de otra manera, transformados. Entonces, por eso elegimos el taller como una propuesta pedagógica donde iban a nuclear todo este bagaje teórico que nos estuvo comentando Maga y lo que van a comentar ahora las compañeras, donde pudimos nuclear todo esto y armar esta propuesta. Pasamos a la siguiente. Bueno, y acá, previo a que comenten todo lo que fue la experiencia, queríamos hacer un poquito de hincapié en lo que es la fotografía, ¿no? Porque nosotras estuvimos trabajando con bordado y fotografía, pero no cualquier fotografía. Ahora la fotografía de celulares, ahora las fotografías son datos, ¿no? Numéricos básicamente, pero la fotografía de antaño, la que algunos conocimos de primera mano también, implica un referente delante de la cámara. Un referente que en ese pasado estuvo presente ahí, emanó esa luz en esa cámara fotográfica y generó una pieza, una fotografía, ¿sí? Entonces trajimos los aportes de Barthes, que es un semiólogo, que lo que él expone es que él dice: esto ha sido, ese es el noema de la fotografía. El noema es la esencia de la fotografía. Él lo que hace es buscar y analizar cuál es la esencia de la fotografía en esa época, ¿no? Y él dice: esto ha sido, quiere decir que el referente estuvo ahí, ya no está más. Y acá trajimos una frase que dice: la foto es literalmente una emanación del referente, de un cuerpo real que se encontraba allí. Han salido unas radiaciones que vienen a impresionarme a mí, que me encuentro aquí. Él lo ve como una especie de cordón umbilical que une, perdón, que une ese pasado, que habitó ese pasado, que emanó,
¿sí? Esa luz en esa cámara fotográfica se transforma en una fotografía y nos habla desde el pasado a nosotros observadores. Nosotros somos los espectadores de ese referente que estuvo en el pasado. Entonces, bueno, acá están un poco ilustradas, esto es parte del archivo fotográfico de Salvador Massa, que ahora las compañeras van a ahondar un poquito, pero para reflexionar un poco es pensarnos y que no nos pase como si nada la fotografía, sino que vemos ese niño, vemos esa mujer que estuvieron ahí, que estuvieron en ese lugar, en Formosa, en Jujuy, que habitaron esos espacios, ese tiempo, una forma particular de habitarlo y que nos hablan desde ese lugar, desde esa foto, que ya no están con nosotros, pero nos hablan desde ahí. Pasamos a la siguiente. Bueno, y otro aporte que nos parecía importante traer, que es el de Bartos también, que él habla de punctum, ¿sí? Que el punctum de una fotografía es ese accidente que me pincha, pero también me hiere y me resulta conmovedor. Es un poco raro cómo se expresa en el libro, La cámara lúcida, en la que hace un análisis profundo de lo que es la fotografía, cuál es la esencia, y nos aporta muchísimo para poder analizar la fotografía. Pero acá nos detenemos en esta parte del punctum porque, como decíamos, la fotografía de este pasado nos habla, ¿sí? Y como somos todos diversos, a todos nos impresiona de manera distinta algún rasgo de la fotografía. Esto quiere decir, por ejemplo, hace énfasis en esta foto que está acá, es un retrato de familia de 1927, que dice, a mí me impresiona, me afecta, me punza, por eso es el punctum, que es de latín del punzar, el cinturón de esa mujer, esos brazos que están hacia atrás que vemos a la derecha, de la mujer que vemos a la derecha, esos brazos que están cruzados hacia atrás, me impresiona, me genera algo. Algo solamente a él le genera, ¿sí? Es como muy subjetivo, es la propia mirada de este autor, como a otra persona le puede impresionar o generar otra cosa. Y nosotros trajimos esto, justamente acá hay otra foto durante el taller, ¿sí? Que sucedió, que también se generaron estas instancias de impresión, de personas que se conmovían con la fotografía, con algún rasgo de la fotografía, y que le generaba, le impactaba, lo punzaba de alguna manera, ¿sí? Es esa conexión que tenemos desde este momento nuestro del presente, de mirar hacia el pasado, a esa persona que habitó y nos habla desde esa foto. Seguimos. Pasamos Guada. Ahí la pasé, ¿no pasó? Ahí pasó, genial. Vale. Estás muteada, Maga. Ahí está, perdón. Es como que el mouse se había perdido en la computadora. Se perdió, creo que, chicas, se perdió una diapositiva entre medio de estos. Pero bueno, improvisaremos. Bueno, yo les quiero contar un poco sobre qué fotos, o sea, para el otro lado, Guada. De ahí después la siguiente. Sí, se perdió una foto. Bueno, no pasa nada. Yo les quiero contar un poco sobre qué fotos estuvimos bordando. Como comentaba recién Vivi, estuvimos haciendo un trabajo de bordado sobre fotos, y no son cualquier tipo de fotos, sino que son fotos históricas. Estas fotos que estuvimos bordando, por supuesto, en réplicas, no las originales, son fotos que pertenecen al Fondo Fotográfico Salvador Massa, que se encuentra bajo resguardo del Archivo Histórico de la provincia de Jujuy, de acá de Argentina. Y es un fondo fotográfico de 4.600 fotos que pertenecieron a Salvador Massa y a su esposa Clorinda Razzori. No sé si todos y todas conocemos a Salvador Massa, es un médico célebre en Argentina, que ha quedado, digamos, por lo menos en la memoria de acá de nuestro país, como uno de los grandes aportantes al conocimiento del Chagas. Y esto es porque durante 20 años él vivió ahí en la provincia de Jujuy y fundó un instituto de investigaciones médicas y científicas, que fue la Misión de Estudios Patología Regional Argentina, MEPRA, que fue, si miran la foto de la izquierda,
ahí está en construcción el edificio de su laboratorio, donde él vivió junto con su esposa, un montón de colaboradores y un montón de animales durante estas 2 décadas. Y llevaron adelante un registro fotográfico. Ellos tenían 2 cámaras de fotos con las que registraron no solamente, como vamos a ver, hay un montón de fotografías, si miran la siguiente. Mari, me estás haciendo eco. Sí, no, quiero avisar que estaba oculta la foto, no sé por qué, la diapo que decís, ahora ya está, ya se puede ver. Ah, gracias. Bueno, ahí volveme para atrás un cachito, Guada. Esa. Si vemos la segunda foto de izquierda a derecha, en esa foto lo que vemos es el registro de sintomatología en este caso creo que era de leishmaniasis ese caso, es en una historia clínica, pero además de encontrar en el archivo una gran cantidad de fotos de pacientes donde se está registrando una lesión, un síntoma, una inflamación, una medición de algún órgano, se solía dibujar, digamos, en el vientre de las personas unas líneas como para medir sus hígados y demás. Además de registrar, si vemos la foto de la derecha, la que está más a la derecha donde hay unas niñas, ahí hay niñas, esta es parte de una saga donde las hacen posar levantando la cabeza también como para ver la inflamación como a la altura del cuello, característica del bocio, que también se registraba, pero también hay un gran registro del paisaje, hay un gran registro de las poblaciones, hay un registro muy significativo de la fauna local y también de su vida privada, de su intimidad, de su cotidianidad y de su vínculo con otros colaboradores, de viajes al exterior y demás. Siguiente, por favor. Esta fotografía lo que hace es ilustrar de alguna manera, en un intento evidente de construir las imágenes de una epidemiología regional que se consideraba existía como tal, ¿no? En esta región de este país, la epidemiología es esta, y en base a eso había como un registro muy específico, y en muchos casos estaban fotografiadas personas en situaciones donde es evidente que no hay un consentimiento o no hay una cabal comprensión de qué significaba es que le tomen una foto, y eso es parte del archivo, y eso es algo que, como decía Vivi recién, que punza, ¿no? Cuando una mira el archivo, ve niños, niños por ahí desnudos, niños que lloran, mujeres asustadas, mujeres semidesnudas, como hay una gran cantidad de elementos que nos hacen reflexionar sobre esas fotos y además de que se toca con nuestros temas de investigación, también tiene que ver con la sensibilidad que eso nos despierta, y por eso también es que elegimos el archivo histórico para intervenirlo. Siguiente, por favor. Venía yo. Hola. Bueno, entonces, bueno, a partir de este relato que vienen comentando mis compañeras, llegamos a, bueno, qué hacer con esas fotos, ¿no? Cómo poder transformar un poco o poder imaginar otras realidades con esas fotos. Y bueno, ahí es donde llegamos con el bordado, ¿no? Que bueno, acá recuperamos una frase de una bordadora uruguaya, que es Virginia Sosa Santos, que bueno, ella, digamos, tiene un trabajo muy importante con respecto a la historia de los textiles, a la historia del bordado, ¿no? Cómo la humanidad, digamos, desarrolla un vínculo de comunicación a través del textil y en específico del bordado, y además, bueno, ella también investiga mucho sobre la relación de también esto de entenderlo como una tecnología de género, ¿no? Siempre más asociada al género femenino que al masculino, si bien históricamente cuando uno va a la historia, digamos, del bordado, se encuentra que ha habido y hay hombres bordadores. Pero bueno, en cuestión, digamos, recuperando esta frase, bordar es un ritual que nos ayuda a conectar con nuestro espacio interno y que en la repetición de esos gestos ancestrales nos vincula genealógicamente con todos los tiempos.
Es un acto artístico y simbólico que nos muestra la capacidad de cambio sobre el devenir histórico esperado. La utilización de esta técnica ofrece una vía para desacelerar las rutinas, la reunión en torno a actividades de tiempo dilatado y reflexivo y la posibilidad de reparar el entramado social. Entonces, bueno, es a partir de todas estas cosas que Virginia, digamos, nos trae, del bordado como una herramienta, es que nosotros lo pensamos también como esto de poder dialogar con el pasado, con la historia, y también poder, ¿no?, generar una posible transformación que sea a nivel del imaginario, ¿no?, social. Guada, estás diciendo que no se te escucha muy bien. No sé si... Yo sé que ese micrófono no es bueno. Bueno, No sé si tengo podemos que hablar más repetir cerca o más despacio. No, hablar más, Bueno, más despacio y más cerca, tal vez. ¿dónde está el micrófono en esta computadora? No, está en la camarita de arriba. Quizás hablando más cerquita, Hablo Guadalupe. más por acá, me acerco. Ahí se escucha bien. Ahora sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, a partir de todo esto que venimos viendo, sobre todo lo que ya dijo anteriormente Vivi y Magali, las fotografías van a construir un relato social, ¿no? Porque uno, a través de la fotografía, ve una impresión de un momento histórico que es un reflejo, digamos, de que tomó la imagen, pero también nos deja una parte a nosotros como espectadores de crear un relato a partir de estas fotografías o de estas imágenes. Con respecto, digamos, a la intervención de las fotografías a través del bordado, lo que llamamos como la técnica de fotobordado, entonces no la vamos a entender solamente como una práctica artística, digamos, meramente estética, sino que nos va a permitir cruzar diversos caminos, ¿no? Vamos a generar un cruce entre lo visual, lo táctil, lo simbólico y lo histórico, lo cual nos va a permitir desafiar, digamos, las narrativas preestablecidas y generar nuevas narrativas o nuevas historias que nosotros nos imaginemos, por ejemplo, a través del conectar, a través de ese puntum del que hablaba Vivi, que bueno, lo podemos tanto como exacerbar, por ejemplo, al puntum a través del bordado y poder o sea, generar un nuevo relato de esa fotografía. Bueno, entonces, obviamente, si hablamos de fotobordado, estamos hablando por un lado de fotografías, por otro lado de bordado, y bueno, esta intervención de bordado, que es la intervención con hilos, de bordar justamente, en este caso en un soporte fotográfico, va a ser una vía activa y consciente que nos permite justamente deconstruir nuestro imaginario respecto de esa imagen, o en este caso el imaginario histórico-social que crean estas fotografías, y nos va a permitir transformar la percepción de esa realidad mediante la intervención creativa que nosotros generemos a partir de lo que nos interpele, por ejemplo, de este relato social. Y a su vez, bueno, obviamente esta carga, digamos, carga de manera positiva, ¿no? Esta carga que tiene ontológica, el bordado, nos va a permitir también conectarnos de cierta manera con herencias y resistencias culturales y además crear, digamos, poder conectar con otro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, acá no les hablé de las fotos, pero yo les puse acá para que puedan ver, por ejemplo, la fotografía original y lo que uno puede crear interviniendo a través del bordado. Por ejemplo, a mí en esta foto, cuando la vi, conecté mucho con esta niña que está acá y no sé, bueno, me surgió vestirla. En el caso de las mujeres
Entonces, bueno, poder, digamos, poder hablar desde ahí, ¿no? Desde la fotografía. ¿Se me está escuchando? Sí, hubo un momentito en que se fue el Perdón, audio, porque pero sí, ahora no, porque me estás. apareció un cartel de baja internet, Sí, pero ya veo que estoy hablando acá sí, sola. sí, ya estás de nuevo. Cortó un segundito. Sí, fue nada. Ah, perfecto. Bueno, entonces, justamente esto, uno lo que puede hacer es resaltar algo que nos esté contando esa foto o transformarlo, ¿no? Podemos trabajar con las personas en sí, con su entorno, y bueno, y otra cosa que nos va a permitir esta técnica es poder habitar en cierta forma nuestra memoria ancestral, ¿no? Y recuperar ese tiempo artesanal, salir también, ¿no? De estos tiempos digitales en el que vivimos como en una vorágine y poder reconectar en un espacio de intercambio de saberes. También hay algo que habla una artista que se llama Patricia Smith, que ella habla de la literatura material. Y a mí me gusta mucho este concepto porque lo que dice es que nosotros, sobre todo en carreras de tipo científicas, ¿no? Estamos como con el conocimiento muy en los ojos, en todo lo que se pueda, digamos, leer, como que tenemos ese procesamiento de conocimiento, de incorporación de conocimiento, de generación de conocimiento. Entonces lo que trae esta artista es generar objetos epistémicos. Ustedes piensen que acá estamos pasando de un objeto plano, como es la fotografía, con la que estamos conectando en este caso visualmente, pero al intervenirla con el bordado, podemos crear un objeto donde estamos poniendo en juego nuestras manos como generadoras de conocimiento y que nos va, digamos, nos va a representar, es un objeto 3D que puede ser también un objeto de conocimiento, digamos, que permita generar conocimiento a través de ese trabajo manual. Y bueno, también nosotros, como hoy decía Vivi, a partir de esto de pensar en la dinámica de taller, también es justamente pensar en esto de hacer en comunidad, recuperar los espacios de intercambio de saberes justamente. Bueno, Mari. Bueno, vamos ahora un poco al relato de las experiencias en sí. Estos fueron, hasta acá compartimos un poco todos nuestros, de dónde veníamos y qué veníamos pensando y qué decisiones tomamos a la hora de elaborar estas propuestas. Veo que hay algunas intervenciones en el chat que les vamos a ir tratando de retomar mientras hablamos, o si no al final, si se nos han pasado. Así que sigan ahí comentando o guardándose los comentarios para el final, como quieran. Y bueno, contarles un poco que las experiencias que venimos a compartirles hoy, bueno, ya es una experiencia en sí mismo el habernos juntado con compañeras del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, con compañeras del Instituto Nacional de Parasitología para trabajar y producir y pensar conjuntamente cosas que veníamos ahí de hace rato conversando, no muy organizadas. Y a lo largo de este año se fue dando primero como antecedente así pequeño y con bastante diferente, pero esta invitación a empezar a ver qué hacíamos con el bordado, gracias a todo lo que trae WADA con sus saberes al respecto, que en la Feria Internacional del Libro de este año, que se hace en Ciudad de Buenos Aires, desde el grupo de Chagas propusimos, en vez de nuestras clásicas actividades, más en formato de taller, pero otro tipo de talleres o de cine debate a partir de algún material, dijimos, bueno, vamos a abordar postales que hablan de Chagas, que las repartimos normalmente nosotras en el grupo, las elaboran, las ilustran artistas plásticos diversos y nosotras las vamos regalando en nuestras actividades. Bueno, la propuesta fue medio que un experimento, tenemos que confesarlo, porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Y fue maravillosa la respuesta, fue maravillosa la participación, y quedamos ahí con muchas ganas de ir por más. Y
cuando vino la oportunidad de presentar propuestas en torno al Congreso de Universidades Públicas y Feminismos Contemporáneos, propuestas de actividades satélites al Congreso, fue que empezamos a abordar estas cosas que veníamos pensando y propusimos el primer taller de abordar lo que no vemos, emociones y cuidados en el quehacer científico, y lo desarrollamos dentro del Museo de La Plata, que ese es el nombre, pero es Museo de Ciencias Naturales. Y esta actividad tuvo lugar en julio de este año, duró 2 horas, se inscribieron 44 personas y participaron 22, y quedamos, más allá, voy ahora a profundizar, pero tan felices que dijimos queremos más, aprovecharemos otras oportunidades que se nos presenten. Y fue así que hace poquito, me perdí en el tiempo, ahora el 8 de octubre, también otro congreso, un congreso de museos universitarios, el 4º Congreso de Museos Universitarios y primer encuentro de Artes y Cultura Científica de la Universidad Nacional de La Plata, también hizo una convocatoria a presentar actividades satélites. Y fue ahí enseguida tomada por nosotras, y fue así que el 8 de octubre, esta vez en el Museo de Física, desarrollamos una nueva edición del taller Bordar lo que no vemos. Hubo 22 personas inscritas y participaron 9, y esta vez duró 3 horas en vez de 2, eso a partir de un aprendizaje que tuvimos entre un taller y otro. Y estamos re contentas porque ya tenemos próxima fecha, el 12 de diciembre, una actividad propuesta que ocurrirá dentro del Instituto Nacional de Parasitología, que es el instituto donde trabajan Viviana y Magalí. Así que, bueno, a partir de eso, las cosas que ocurrieron ahí son las que venimos también a compartir. Guada, la próxima, porfa. En los 2 momentos, bueno, como dijo Vivi, el formato elegido fue el formato taller. Hacemos mucho hincapié en esto porque nos parece importante revelar un poco la cocina, o sea, el porqué de las decisiones, porque a veces una viene como en una vorágine o contamos solamente un resultado como si hubiera sido, bueno, no sé, algo que se dio así porque sí, y no, queremos como poner de manifiesto y hacer hincapié en el cuidado que tuvimos, en las decisiones que tomamos, queriendo hacer una propuesta coherente en todos sus sentidos. Pues si estuviéramos hablando de diálogos, de un montón de cosas, de esto de la afectividad en la ciencia, de un montón de cosas, y ahora viniéramos a contarle a ustedes que lo que hicimos fue una conferencia magistral, entendemos que ahí habría como una serie de inconsistencias, que a veces pasa, Entonces por eso está bueno revisar y volver una y otra vez a la cocina también, a las decisiones que vamos tomando en el andar. Bueno, propusimos el taller, las 2 ediciones del taller Bordar lo que no vemos, tuvo un momento de introducción con una presentación, un contexto un poco como el que hicimos ahora al principio, pero más cortito. Compartimos fotos del archivo, no las que íbamos a abordar, que esas son como unas copias hechas para abordar, estas que compartimos son copias hechas por el Instituto Nacional de Parasitología para exposiciones, que se usan para exponer y se han llevado a distintos eventos. Bueno, compartimos, las miramos, las estuvimos como conversando un poco a partir de lo que plantea y lo que sobre todo trae Magalí, que trabaja con el archivo, y Guada, parte de la introducción, el punto más básico de bordado, porque o sea, era un requisito, en el taller era gratuito, no hace falta experiencia previa, así que bueno, punto básico de bordado para tener como un andamiaje muy fácil en común. Después el desarrollo del taller en sí fue el gran momento de bordado, donde a partir de kits que repartimos, con esto, las herramientas básicas de un alfiler, un papel de calcar, la aguja en sí, bueno, y otras cositas, y una foto repartida al azar, porque si poníamos a la gente a seleccionar sus fotos, íbamos a estar, el taller hubiera durado 5 horas o más, y bueno, hilos de muchos colores ahí a disposición en las mesas, y ese es como el centro del taller, el desarrollo en sí mismo. Luego,
hacia el final un cierre donde invitábamos a las personas a compartir lo trabajado, bueno, a partir de la pregunta qué foto te tocó, qué hiciste, por qué, porque hay decisiones también ahí que lo que nos interesaba era como que fueran explicitadas, para construir una reflexión colectiva a partir de lo que nos había, o sea, de lo que había ocurrido y nos había ocurrido durante el momento de bordado. Y como un cuarto momento ya por fuera, bueno, les enviamos a las personas un formulario para poder como tener a veces esos momentos son, ah, qué lindo, la pasé re bien, y después pensás y se te ocurren otras cosas, o podés elaborar una reflexión más profunda, y bueno, o tenés algo para aportar, para mejorar la propuesta, o lo que sea. Ahí fue que compartimos el formulario post-taller enviado por mail. Próxima, Guada. Estoy hablando un montón, díganme cuando vaya mal de tiempo. Bueno, como dije, hubo entre los dos talleres 62 personas inscritas, asistieron finalmente 32 mujeres, 32 personas, de las cuales 31 fueron mujeres y un varón. El formulario post-taller lo completaron 16 solo mujeres de entre 25 y 77 años. Ahí en el formulario, es una información que no pedíamos previamente, pero la pedimos en el formulario, vinculada con las áreas de trabajo, de estudio o investigación. Bueno, pudimos, de estas 16 personas que respondían un poco al general de las 32 personas que participaron, hubo estudiantes, docentes, investigadoras, de áreas súper diversas como la física, la ingeniería, biología, veterinaria, antropología, matemática, y una de artes visuales, una de escenografía teatral, una trabajadora social de un hospital, completó la encuesta, pero hubo un par de personas de un hospital en uno de los talleres, y 2 personas además se identificaron una como tejedora y otra como poeta. Algo que no está acá porque no lo preguntábamos, pero bueno, algunas tenían experiencia en bordado y otras eran la primera vez que agarraban una aguja y un hilo. En eso hubo diversidad también. La próxima, Guada, por favor. Y un poco dentro del formulario también nos interesaba saber por qué se habían inscrito a esta propuesta. Las respuestas, bueno, tuvieron que ver con considerar la convocatoria novedosa, a otras personas las atrajo la invitación a poner en juego ahí la técnica del bordado. A alguna persona del segundo taller vino por recomendación de alguien que participó del primero, y eso es buena señal. Y otras personas, bueno, rescataron la posibilidad de participar de un trabajo colectivo reparador, acá entre comillas las respuestas textuales que nos parecía lindo, importante compartir. Otra persona manifestó que participó por la propuesta del bordado en fotografía y el vínculo con la ciencia y las emociones. Me pareció un desafío vincular las tres cosas. Y a otra le pareció interesante la posibilidad de trabajar con las manos y el espacio para una reflexión más afectiva también. Esto lo rescatamos porque en la vorágine que vivimos y en los contextos tan complejos en los que estamos en el día a día, es muy difícil a veces que nos tomemos estos ratos para poner esto en juego, que aunque no seamos conscientes o digamos, no, esto no tiene nada que ver con mi trabajo, nos atraviesa el momento en el que nos sentamos a escribir un paper o a leer algo de un reactivo, aunque no lo tengamos consciente en ese momento. Próxima, Guada, por favor. Bueno, nos interesaba, más allá del momento de compartir, del momento de lo que había ocurrido, el momento de las reflexiones, bueno, preguntarles post-taller para tratar de entender o tener más información sobre el impacto que había producido en las personas la propuesta, que nos había pasado en esto de abrir el canal a la afectividad, que había sucedido en términos, bueno, más reflexivos, ¿no? Y una primera pregunta en ese sentido promovía que las personas nos compartieran sentires o reflexiones sobre la fotografía que les había tocado, que como dije fue al azar, y la intervención que habían decidido hacer. No voy a leer todo porque lleva tiempo, pero me interesa, les dejo que lean ustedes la de arriba, me interesa como ejemplo por el testimonio de abajo, el segundo. Me tocó porque tiene como muchas cosas que tienen mucho que ver con la propuesta. Me tocó una foto con la mujer de Salvador Massa, de la cual no es casualidad que no sepa el nombre.
Me pareció muy interesante los relatos sobre su rol dentro de la investigación. Me llamó la atención los vínculos con los animales que mostraba en la foto. Intenté rodearla de rayos bordados amarillos que representen luz o una forma de darle mayor protagonismo, una especie de estrella del proceso. Y me parece, digamos, traigo algo, la primera pregunta que dejaron en el chat, y me parece que tiene que ver, o sea, no hay como mucha receta o mucho escrito, pero desde el momento en el que esta compañera se está preguntando y haciendo visible que no es casual, y como diciendo qué vergüenza, no sé, estoy hablando de la mujer de masa, no sé ni cómo se llama, bueno, es una reflexión sobre el lugar de la mujer y el histórico lugar, ¿no? De las mujeres en la ciencia y las esposas de, y la gran mujer detrás del gran hombre y esas cosas que suelen quedar totalmente invisibilizadas. Entonces tener esa foto en la mano y pensar eso es empezar a tejer una reflexión más colectiva, más amplia. Y por eso no, bueno, era uno de los testimonios, no vamos a poner acá las 16 respuestas, solo algunas. La próxima, porfa. También en el mismo sentido, sobre las fotos que les había tocado y las reflexiones, comparto también, leo en voz alta la segunda, estos testimonios. Me tocó una foto de una mujer sosteniendo un bebé desnudo llorando. Y que es la foto que Guada nos mostró, que ella le bordó ese vestido y al bebé, ¿no? Creo que no es esa, es otra, perdón. Pero No, bueno, es la que similar está ahí, situación. es la que está ahí mismo, en la misma diapo. Genial, es esa foto que se da ahí. Bueno, gracias, Guada. Me tocó una foto de una mujer sosteniendo a un bebé desnudo llorando. La mujer está tensa, con mirada de ceño fruncido, preocupada, y el bebé parece que es su hijito, su hijito. A la mujer le bordé su vincha, un cinturón y unas flores, con la intención también de cuidarla a ella, de visibilizarla, de sostenerla. También me encantaría, o sea, estamos lejos, con la virtualidad es difícil, pero bueno, tratar como de pensar todo lo que está diciendo ella, las cosas que está diciendo ella, esto de nuestro quehacer, las personas con las que trabajamos, a partir de este gesto de, bueno, ¿quién cuida a esa mamá que por ahí nadie le explicó, ni qué le pasa al bebé? O sí le explicaron, pero bueno, rápido, la foto, digo, trayendo estas reflexiones a nuestro quehacer de hoy también, ¿no? Que es un poco la intención, una de tantas intenciones que estamos poniendo en juego aquí. Chicas, ¿quieren decir algo más de esta o sigo? ¿Seguimos? Dale, la próxima. Y otra de las preguntas que hicimos fue también para ver qué había pasado en el taller, cuál había sido el impacto. Les preguntamos a las personas qué reflexión o aprendizaje les quedó después de participar del taller. De esta hicimos una selección de testimonios representativos y los voy a leer todos porque son más elocuentes que si yo me pusiera a hacer como un análisis de los mismos. Hubo quien dijo: el trabajo colectivo nos repara y nos salva. Otra persona dijo, bueno, ¿qué aprendizaje? Aprendí que tenemos mucha responsabilidad en nuestra interacción con la sociedad, que la reflexión sobre nuestras emociones puede ser parte de nuestro trabajo en ciencia, que debemos tener pensamiento crítico sobre la forma de hacer ciencia. Todo eso desde la reflexión que hicimos sobre las fotos, quiénes las tomaron, quiénes se veían en ellas. Me parece que en alguna medida podemos traer esas reflexiones a nuestros trabajos. También alguien que rescató la importancia de la red y de juntarnos a hacer algo manual. El trabajo como el bordado como resistencia y comunidad. La próxima, Guada, porfa. Este testimonio nos parece súper importante traerlo. De los 16 respuestas que tuvimos, hubo una de alguien que no quedó muy conforme y nos pareció y nos dio a hablar y la traemos. No vamos a traer solo a la gente que dijo qué hermoso lo que hicieron, pero bueno, sí vale aclarar que fue una sola de esas 16, pero también es súper rico, porque da mucho material para pensar esto que estamos queriendo pensar hoy. La verdad que el taller resultó ser solo un taller de bordado. Esperaba más datos teóricos sobre el contexto de las fotos y el tema de las emociones. Supongo que es un sesgo por mi actividad como científica. Vi que muchas de las participantes se emocionaron.
expresaron sus sentires y estaban muy contentas con el resultado. Pero pareció un taller de autoayuda. Yo esperaba, repito, más reflexión teórica, bibliografía para consultar y cómo encarar nuestras propias investigaciones desde el tema de las emociones. Igualmente lo disfruté, pero más como actividad lúdica. Sí, la primera fue, por supuesto, sorpresa. Nos gusta que nos digan cosas lindas nomás, ¿no? Y después vino como una especie de enojo, más allá que la persona es libre de, digamos, nadie, nunca vamos a cubrir las expectativas de las personas que se anotan en una actividad. Probablemente hasta hoy mismo hay gente que pensó que venía a escuchar una cosa y está escuchando otra. Nos pasa a nosotras cuando vamos a cualquiera, eso se entiende y es lógico por la diversidad de personas que hay y la diversidad de historias, contextos, etcétera. Pero esta en particular, después, digamos, cuando la miramos, leímos y conversamos una y otra vez, dijimos, bueno, nos da cuenta de algún modo, a partir de un solo testimonio, de muchas de las cosas que queremos como revisar, ¿no? Esto de ella. O sea, todas las personas que estábamos ahí, o el 90% venimos de actividad como científica. O sea, no era su sesgo como científica el que la estaba generando el ruido o el malestar con lo que finalmente obtuvo o participó, sino determinada manera de entender su actividad científica. Y determinada, y cómo pararse frente a la invitación a emocionarse. Porque además si no nos emocionamos con lo que hacemos, no hace falta llorar, como lloramos algunas mucho, pero si no nos emocionamos, si no nos toca en la fibra más íntima, las cosas que hacemos, nos está faltando una pata enorme y los resultados lo reflejan a eso. Uno se da cuenta quien le pone emoción y el corazón a su trabajo y quien solo va a cumplir horario y cumplir la tarea que le dijeron de arriba y no involucrarse con nada. Y trabajamos con personas. Fuimos para atrás, esta persona es antropóloga. O sea, no es, podríamos decir, será más, pensando así en prejuicios de, bueno, a lo mejor trabaja con números. Pues no. Entonces, nos invita a ella a reflexionar también cómo reaccionamos, o sea, cómo reaccionamos a la expresión de las emociones. Esto del taller de autoayuda, o de, pero más como experiencia lúdica, termina como también subestimando de algún modo, no me sale ahora la palabra, a quienes sí se permiten participar y emocionarse y no tener que andar dando como explicaciones o sentirse, como dice más abajo, creo, sí, como no sentirte buena profesional, viene en tono con lo más abajo. Igual también le agradecemos a ella infinitamente su comentario, porque entre otras cosas, y sí lo tomamos, lo hablábamos hace un rato, bueno, bibliografía, eso sí por ahí subestimamos. Bibliografía para consultar o recursos como teóricos para quienes realmente queremos trabajar en esto e incorporarlo a nuestro trabajo, porque uno no puede poner, me emocioné un montón en su paper, pero sí puede traer la cuestión de las emociones y de la afectividad desde otro lugar, bueno, y ahí sabemos cómo funciona el sistema, necesitamos, y para seguir pensando lo mejor, reflexiones teóricas. Bueno, vamos a armar la carpeta con bibliografía, no para leer en el momento, pero sí para recomendar a quien quiera seguir profundizando. Y la última, ¿quieren decir algo más, chicas, de esto que nos dio tanto que hablar? ¿No? Sí, no, quizás en sintonía igual con lo que vos traes, Marian, que en esta transformación que nosotras apuntalamos como lo que nos posibilita, ¿no? La modalidad de taller, es transformación dentro del taller, también nos sucede a nosotras post-taller, como facilitadoras o coordinadoras del taller, también nos mueve, nos modifica, nos transforma y nos seguimos replanteando nuestras prácticas a raíz de incluso de estas devoluciones que nos pudieron hacer. Sí, totalmente. Y bueno, y la última que quisimos traer es esto también para reflexionar, alguien que dijo, me dejó pensando cómo aún hay ausencia de figuras masculinas en estos espacios vinculados con el arte y la expresión de las emociones. Me quedó resonando lo de la afectividad en la ciencia. Muchas veces en el hospital hay situaciones muy difíciles y si nos conmovemos sentimos que no somos buenas profesionales.
La próxima, Guada, que estamos medio de tiempo jugadas. A vos. Bueno, y esto nada más que nada, digamos, teniendo en cuenta justo una alarma de una ahí está. Eh, no, bueno, a raíz, digamos, de estos espacios en marco, en los que se dio también los dos talleres de las dos ediciones, no la de Feria del Libro, sino las de Bordar lo que no vemos, como les decían al principio, comentaba Mari, las el primero, digamos, fue en el marco del Congreso de Universidades y Feminismos Contemporáneos, y bueno, y el segundo fue en el marco del Congreso de Museos en Movimiento y del primer encuentro de arte y cultura científica. Y a raíz de eso, obviamente, nos invita a la temática a recuperar, digamos, además de trabajar la afectividad en la ciencia, recuperar las figuras invisibilizadas de mujeres que de una manera u otra han sido, digamos, parte de esa historia, de nuestra historia científica, de nuestro acervo científico. Entonces, bueno, a raíz de eso, digamos, bueno, tenemos ahí la figura de Clorinda Brígida Pasori, que la estuvimos nombrando, y fue la esposa de Salvador Massa, y tuvo un rol reconocido, sí, al lado de otras personas, pero, digamos, de otras mujeres, pero igualmente un poco, digamos, minimizado digamos, ella incluso tomó muchas de las fotografías del archivo con las que trabajamos, así que bueno, recuperamos su figura, y también la de Margaret Haber, que es esta física, que fue una de las primeras físicas experimentales acá en La Plata. No sé si el año pasado, hace un par de años, se recuperó su figura como una de las 5 sabias de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, cuando estuvimos dando el taller en el Museo de Física, también recuperamos, digamos, la figura de Margaret. Y acá, bueno, tenemos algunas fotos más también de lo que estuvo sucediendo. Acá tenemos algunas imágenes de Margaret, y bueno, un niño que estaba observando muy entretenido el archivo intervenido. Y bueno, acá cuando nos encontramos en ese momento, digamos, al principio del taller, conectando con las fotos, acá tenemos de vuelta la figura de Clorinda, y bueno, este es, digamos, para mí lo más valioso también del taller, que es ese espacio de encuentro, de ronda, que tiene también, que trae mucho el bordado, y que nos permite justamente tener ese espacio de reflexión. Esa mesa fue en el Museo de Física, también hermoso, de la universidad. Y un poco, bueno, ya volviendo, ya cerrando y para dejar unos minutos para que puedan escucharles, además de leerles, esto de pensar el pasado y el presente, si cambió algo. Bueno, cambiaron muchas cosas, pero hay otras que no. Y que está bueno como que promovamos este tipo de reflexiones, entendemos nosotras, porque las fotos del archivo de Salvador Massa, el punto, las cosas que nos duelen, las podemos leer incluso a lo mejor en términos históricos, bueno, quién las sacó, quién era Massa, cómo se entendía la ciencia en aquel momento, cómo se entendía a estos sujetos, a estas personas que eran fotografiadas, estudiadas, atendidas, medicadas, etcétera. Y claramente ahí hay un marco histórico que nos puede ayudar a entender un montón de cosas. Pero la foto de la izquierda es del archivo de Salvador Massa, pero la foto de la derecha es de la actualización de la estimación de la enfermedad de Chagas en los países endémicos de las Américas, publicada en 2025. Es la actualización 2018, pero es publicada en 2025. Y tenemos en la tapa una foto que podría haber sacado Salvador Massa en 1940, una niña con el torso desnudo, con la nariz sucia, con una mirada que, bueno, a mí y a las que le hemos visto nos interpela. Además es muy fuerte si uno hace foco, si amplías la imagen puedes ver al fotógrafo reflejado, quien tomó la foto
reflejado en esos ojitos y yo creo que nos invita a pensar, o sea, las fotos del pasado las podemos bordar para pensar cierta reparación o para pensar la situación, para traer el hoy y el pasado, pero las fotos que vamos a sacar hoy, las vamos a sacar hoy, no sé si se entiende, o sea, esta reflexión del cuidado, de cómo entendemos a quienes están siendo fotografiados, de qué hacemos con sus derechos. Esta nena, si fuera la hija, o sea, probablemente a la madre, no sé, queremos creer, si todo se hizo como corresponde, alguien le pidió permiso, tal vez hasta le hicieron firmar, ¿puedo tomar foto a tu niña y publicarla así? No sé. Pero bueno, ¿qué pasa con los derechos de esas niñas y niños fotografiados? ¿Quién les pregunta a ellos, no? ¿Y quién piensa en esos niños como si fueran nuestros propios niños y lo que decidiríamos en torno a sus imágenes? Y si todo está bien y estamos todos de acuerdo, ¿por qué fotografiarla con el torso desnudo, con la cara sucia? Digo, revictimizando, reincidiendo una y otra vez en la imagen que lo único que hace es, en definitiva, estigmatizar y que sigamos pensando, por ejemplo, que el Chagas es una enfermedad de tales personas que viven bajo tales condiciones, cuando la realidad del Chagas nos llama a gritos a repensar eso. Entonces Lady decía, ahí leí eso, que decías, tenemos nuestras fotos para abordar, sí, las que sacamos hasta ayer, pero a lo mejor las que sacamos a partir de hoy, tenemos antes que bordarlas, repensarlas y ver, porque en definitiva la foto es una decisión de quien la está tomando, que decide recortar de esa realidad. Yo voy a ilustrar el Chagas con una imagen. Bueno, esa imagen no es el Chagas, es lo que yo, la manera en la que yo decidí recortar, elegir a tal persona, fotografiarla en tal situación y decir que eso es el Chagas. Entonces, bueno, ojalá no tengamos que seguir bordando fotos de los años 2020 y pico, sino ojalá podamos ver fotos que son cada vez, imágenes cada vez más respetuosas de las personas con las que trabajamos, y que nos busquen como, que nos inviten a rompernos la cabeza con la creatividad para mostrar imágenes bellas que no sean golpes bajos, que no vulneren los derechos de las personas y demás. Y aquí nos callamos, justo hemos hablado 60 minutos de reloj y queremos escucharles a ustedes, a ver, preguntas, o a partir de lo que dijimos, o a partir de estas que dejamos aquí proyectadas, o comentarios, lo que Excelente, consideren. excelente espacio porque, bueno, tal y como lo dice la doctora, hay varios comentarios que no sé si Evelyn está por ahí para que me ayude a irlos revisando. Pero desde ya les digo que se puede, a veces uno cuando hace un trabajo en ciencias, no aborda la parte social, es decir, hace la investigación científica, pero no percibe, inclusive con una encuesta ni nada de eso, esa parte social que pudiese verse con las fotos, ¿no? Entonces, inclusive como instrumento para la persona que dice que no le fue útil, sí tiene una utilidad. Claro, ahora tenemos que conservar que las fotos las tenemos que tomar con una visión más ética, ¿no? No la desgracia todo el tiempo, porque la desgracia es verdad, se refuerza, ¿no? Y entonces, pero si tenemos una cantidad de fotos que hemos ido tomando del paisaje, los animales, las casas, las personas, sus labores, a lo mejor podemos construir la historia social, o sea, el espacio sociodemográfico, sin ir a preguntar cosas que sesgan. Se me ocurre que es un instrumento bien interesante y útil. Vamos a pedirle a Evelyn que nos vaya. ¿Estás allí, Eve? Sí, estoy por acá, Que profesora. nos vaya leyendo los comentarios y reflexiones y preguntas. Inicialmente, por acá tenemos una pregunta de Yendri. Yendri Paola se identifica así, dice, es una pregunta. ¿Cómo por medio de una fotografía se puede dilucidar la emotividad de una persona? Ella nos pide explicar algunas pistas, por favor. Esa es una de las preguntas. Y Em, Sí.
no sé si tengo una respuesta, pero Ah, muy bien, muy bien. habría, Algunas pistas nos pide Yendri. no, habría que ver, digamos, si lo que quiere reflejar, digamos, es la emotividad en quién, en la fotografía, en lo que le produce a ella, o a raíz de la emotividad de la persona que sacó las fotografías, ¿entiendes? Eh, Nosotros lo que traemos acá es, primero, digamos, y principal es esa conexión, me parece, con la foto y lo que nos provoca emotivamente a nosotros, ¿no? Que eso me parece que trae a colación la reflexión de lo que uno puede decir esto, por ejemplo, viendo la foto del 2025, bueno, ¿qué podríamos, eh, cómo podríamos repensar esa imagen, ¿no? Sin caer en lugares comunes o estigmatizantes. No sé si hay pistas, ¿o se te ocurren a ustedes pistas? Sí, no sé si eso, la pregunta de Guada estaba buena. No sé si creo que va a la emotividad del que está siendo, del fotografiado, ¿no? Del sujeto que fue fotografiado. Claro. Que también es una ida y vuelta, es un intercambio entre ese que hablábamos, ¿no? De ese referente, de ese ser sujeto fotografiado y el fotógrafo que decide tomar la fotografía. ¿Desde dónde la toma? Digo, hay una decisión, una súper decisión de quién fotografía, desde si lo fotografía desde arriba, está generando una imagen más chica, una imagen más de sumisión de esa persona. Si nos ponemos delante de, frente a frente, es otro tipo de retrato, ¿sí? Entonces, es un ida y vuelta. Quizás ahora con lo que es fotografía digital estamos muy acostumbrados a disparar todo el tiempo con el celular, a sacar todo el tiempo fotos de todos los momentos, pero cuando nació, cuando empezó la fotografía, esta foto tardaba mucho tiempo. Este referente tenía que estar sentado mucho tiempo para que la luz se pueda fijar en ese material fotosensible. Entonces, incluso se generaban otro tipo de retratos y esta emotividad de la que hablaban ahí en los comentarios, creo que ahí, eso ya por ahí más personal, ahí se podía ver un poco más de esa emotividad, de esa decisión, ¿sí? De ese sujeto fotografiado, de cómo posar y demás. También si sabían en ese momento qué implicaba la fotografía. Eh, Eso por un lado. No sé si se referían a eso quien hizo el comentario. Y creo que se referían a eso, cómo interpretar o quizás cómo dilucidar desde una fotografía qué emoción tenía la persona fotografiada o las personas o el grupo fotografiado. Claro, y bueno, como autores, como que les podemos sugerir que están buenos siempre compartir, ¿no? Está Claro. bueno Roland Barthes, Susan Sontag, que hablan y analizan la fotografía, los retratos, ¿sí? De estas Excelente. personas que son fotografiadas. Muy bien. Bien, por acá también en el chat tenemos agradecimientos por este tiempo, por estos saberes que comparten con nosotros. Y también por acá un comentario de Alice Sánchez. Y dice, me parece muy interesante la técnica, primero porque cobra vida la fotografía y también porque realza aspectos propios de la cultura. La idea del hilo hace como un símil de cómo se tejen las historias de vida, comunidades, constructo social. Una manera muy diferente de enlazar la historia. Felicitaciones. Sí, Por acá acá, les podemos queríamos sí, sí, comentar quizás adelante. nada más de lo del hilo, lo que ven ahí en la foto, justamente ese hilo amarillo, Excelente. era un poco en la parte del cierre del taller donde invitamos a las personas a que puedan, como decía Mariana, a contar qué es lo que les impactó, qué les llamó la atención de esa foto y cuál fue la decisión a abordar, qué es lo que decidieron bordar para acompañar esa foto o ese sujeto fotografiado. Entonces fuimos pasando, la técnica del taller es muy conocida, la del ovillo de lana, y que a medida que vamos pasando uno a uno el ovillo, vamos contando nuestras impresiones o lo que queremos compartir con el resto del grupo. Ahí, en ese mismo acto, se va tejiendo y se van quedando, porque no es un hilo que va generando, no es seguidamente uno al lado del otro, sino que se va entretejiendo ese hilo y nos gustó como metáfora, ¿no? Del hilado
de entrecruzarnos nuestros comentarios, nuestras impresiones, reflexiones en este presente y también ese lazo hacia el pasado también con estas fotos y estos sujetos que nos miran desde el pasado. Bien. Ajá, por acá la doctora Alicia Ponte Sucre nos dice también el bordar historias es un saber común que trasciende a cada sociedad y cultura. Coloco aquí una contribución que en este tema otorga Irene Vallejo, nos deja por allí un link de referencia y también nos coloca historias mexicanas, también nos da un link para que podamos acceder y revisar lo que aparece allí. No sé, por acá hay una felicitación de Gendry. Dice, quiero felicitar a todas las mujeres que se dedican a legitimar y formular algún tipo de conocimiento, ya sea teórico o empírico. He tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres con un perfil destacado en el desarrollo científico del trabajo, perdón, en el desarrollo del trabajo científico y cómo sus fortalezas como organización, rigurosidad, argumentación han aportado progreso al saber humano y educativo. Considero que la mujer venezolana y latinoamericana ha roto muchos paradigmas obsoletos y ha contribuido a la innovación. Me parece muy enriquecedor el bordado y tejido del constructo social. Permite ampliar la mirada a nuevos aprendizajes y más aún dar utilidad a la fotografía que como recurso aporta mucho en el tiempo. Felicidades. Y sigue por acá felicitaciones, por acá Yajara Freite también nos dice ver el caso de Alejandro Melfo, una física y el tejido, nos deja también un link. Por acá Dalma Velázquez nos dice qué hermoso lo escrito, emocionante como las palabras son un refugio. Por acá Yasmín Rubio, la doctora Yasmín Rubio nos dice muchas gracias, muy interesante y abre muchas posibilidades. Se tenía que retirar por allí, pero le dejó las felicitaciones para su presentación. Hay muchos que están a 6 horas ya de Sí. nuestro horario. 6, 3. O en climas inhóspitos. Ajá, por acá, bueno, la propia profesora Lady nos decía, la idea es despertar las emociones, inclusive de lo que es vulnerable o vulnerado socialmente. Interesante porque todos tenemos fotos de nuestros trabajos que podemos bordar en paralelo y quizás construir una visión oculta de los escenarios en los que trabajamos, ¿cierto? Tenemos fotografías y a veces no tan recientes que luego cuando las observamos vemos que, oye, se analizaron algunos datos científicos, pero eso que pasó en ese momento no lo consideramos, ¿verdad? Por acá, la doctora Alicia Ponte también nos dice, extraordinaria esta reunión realmente, los laboratorios son espacios emotivos y mantener esa emoción es fundamental. Todas las labores tejen y bordan historias y saber tejerlas es un privilegio. Yo debo retirarme, también les dejo por acá un abrazo y felicitaciones por esta iniciativa. ¿Algo más? Por Hay acá, varios. ajá, si quieren comentar alguna por acá, Mercedes Cerviño también nos dice la importancia de representar nuestras tradiciones biomédicas y cómo podemos mejorar. Excelente espacio, muchas gracias. La doctora María de la Parte, disertación excelente e interesante, felicitaciones y agradecimiento a los organizadores y ponentes. Me anoto para el bordado, sin aguja ni hilo, de mis actividades y relaciones. Bueno, por allí tienen una participante. También pensaba cuando ustedes estaban diciendo que tenían próximas fechas y todo eso, decía, bueno, no sé si han pensado en un taller online que nos puedan compartir. Es una idea que les dejo por ahí. 2026 puede ser, no podemos. Podemos bordar juntas online. Sí, es posible. Yo hace 5 años que bordo con mi profesora online. Ah, Así muy que bien. se puede, se puede. La Por virtualidad lo puede. acá también nos dice la Iris Mavar, es una manera creativa de unir ese sentir social y las parasitosis que ustedes estudian. Felicitaciones, una manera de llevar la información de manera muy amigable. Creo que eso son todos los comentarios. Yo quisiera destacar, hay una de las fotos que a mí me impresionó mucho como ustedes la abordaron, que es donde unieron los pies
todos los presentes allí con un hilo amarillo, y entonces pensé en que hicieron la raíz, ¿no? La raíz de ese grupo o de ese entorno social la construyeron ustedes en un bordado. Muy, muy interesante esa aproximación. Una de las primeras, ¿no? Una de las primeras, sí. Esa. Ahí Ahí está. me pareció tan interesante ese bordado porque es como que enraizaste a cada uno consigo mismo y con la tierra madre, ¿no? Entonces, muy bonito el bordado en realidad. Además, puntualizaste a cada individuo por separado y su raíz. Es decir, uno puede hacer, yo creo que invita a la reflexión también, porque cuando nosotros hacemos ciencia vamos a buscar cosas de los individuos, ¿no? Lo que nos dice, lo que nos puede dar, o su sangre, o su suero, o su información inclusive. No le pedimos casi nunca permiso, y así lo hacemos en una manera muy, yo no voy a decir que coercitiva, pero sí hay coacción, es la verdad. Es decir, uno Muy tiene que técnica. admitir que Ya. uno trabaja y va desde una posición de poder, ¿no? Entonces, pero si nos dedicáramos solo a fotografiar, por ejemplo, con el debido permiso, a lo mejor descubrimos otras cositas más interesantes para los perfiles sociodemográficos. Yo estoy muy agradecida y bueno, las felicito porque siempre nos llenan de cosas, nos traen cosas interesantes. Vamos a compartir los enlaces que nos dieron, ¿verdad? Para enriquecer. Ujú. Sí, lo mismo si les interesa profundizar Y en lo bueno, que hemos tenemos un trabajado compromiso para de que acá. hagan un taller online que donde pongan como requisito que cada quien traiga sus fotos. Es que puede ser súper, me encantó. Ya vamos a poner fecha, Lady. Bueno, vamos a ver, como te acerca la Navidad, yo lo propondría para el primer trimestre del año que viene, Me porque gustaría a imagino que mí están... que trabajen con sus propias fotos también, ¿no? Que puedan, si ustedes tienen un archivo, que puedan ir a hacer una Y compilación de fotos ustedes que les serían gustaría abordar. unas guías, ¿no? Ustedes serían una guía, porque yo imagino que el trabajo de ustedes es monitorizar, pero uno pudiese trabajar, puede hacerlo en Sí, 2 pero o 3 igual, días e ir construyendo. Lady, es como yo que no soy bordadora y lo he aprendido lo poquito en estos talleres. Eh, a ver, muchas de las cosas hermosas que vemos son las fotos bordadas por Guada, que es como una hermosura extrema, pero porque ella viene bordando hace un montón. Pero aún desde quienes solo sabemos el punto básico, es súper potente igual. Entonces, a la distancia, el punto básico, lo digo yo, es fácil de enseñar y te conecta de una forma en la que yo no dejo de pensar en la chica esta que salió tan poco contenta. Yo lo que siento, bueno, está bien, uno puede no estar permeable ni dispuesta a reflexionar sobre algunas cosas o a permitirse algunas cosas, pero ahí cuando te escuchaba a vos, Lady, y a cada una, cómo le llama la atención determinada foto, a vos esta que te llamó la atención y tu lectura, yo creo que la próxima vez que vayas al campo tal vez no vayas igual, digamos, por ahí un No, montón lo que estoy uno diciendo, no va igual. pero después de un rato de pensar esto, no vas igual, así no saques fotos, así solo vayas al campo a buscar parásitos en conejos, en ratones, no sé, digo, son momentos que si una está permeable y dispuesta a que le ocurran cosas y a reflexionar sobre la propia práctica de una manera crítica, ya no volvés igual. Ojalá, qué sé yo, ojalá, por ahí. Claro, claro. Esas visiones es porque, claro, los científicos nos enseñan a ser pragmáticos y insensitivos, porque además como tiene que ser, no puede, tiene que ser neutro, entonces la gente se va endureciendo y el médico también en su práctica también. Es terrible, que es casi un mal que está pasando ahorita, pues. Ya el individuo no es más que un número, uno termina siendo un número y entonces este tipo de talleres motivan a que eso no sea así. Muchas gracias. Bueno, siempre Sí. complacidas. Por allí la profesora Evelyn dejó su correo, creo, ¿verdad, Evelyn? Sí, Para los que asistieron, ella tomó la presencia de los que asistieron y por supuesto no estás invitada a hacerle un certificado que le sirve para su récord. Y bueno, con el compromiso de que hagamos un taller, Lo haremos. será panamericano.
o Muchísimas por lo gracias menos por la invitación. binacional. Sí. Y Lady, Tenemos nosotros no- historias comunes que abordar. sí, muchas. No pusimos nuestros correos en la presentación, pero vos los tenés para cualquier persona que quiera contactarse con Sí. cualquiera de nosotras, estamos ahí. O nada, lo dejamos acá en el chat Yo tengo ahora los y correos ya. de todos los que bueno, se inscribió mucha más gente. Puede ser que no hayan recordado o según me están diciendo, hubo una caída de la internet en Caracas, que era nuestro público mayor. Entonces, a lo mejor no pudieron conectarse. Y bueno, nosotros tenemos ese problema. Y de todas maneras vamos a dejar los correos de ustedes en esos correos, el contacto y las referencias que nos dieron. ¿Tú las anotaste, Eve? Podemos anotar las bibliografías que nos dieron. ¿Ah? Tengo los links. Ajá, los links también para compartírselos a ustedes. Bueno, querida Guadalupe, Magalí, Andrea, excelente experiencia. Yo nunca salgo, yo nunca salgo insatisfecha de lo que nos presenten. Muchas Bueno, gracias, muchísimas queridas colegas argentinas, trabajadoras de otras visiones. Muchas gracias. Muchas gracias Muchísimas por el espacio y bueno, para los Bueno. asistentes también. Gracias. En Gracias esta por toda esta grabación voy a visión ver luego cómo se interesante. las paso para que la divulguen. Dale. Como Genial, estaba muchas solita, gracias. quizás no arranqué desde el principio, pero Bueno, No pasa nada. hay una casi parte, todos. una buena parte. Sí. Bueno, Muchísimas gracias. Que tengan gran buen día. abrazo. Abrazo grande, Un Lady. abrazo Gracias, para buenas todas. tardes. Gracias por este Chao. espacio. Gracias. Interesante conferencia, gracias. Ajá, está Rubén por ahí. Sí, sí. Dejo oírle. Aquí está mi esposo que también asistió. Sí, sí. Ahí están. Tienen la voz Captura esta apagada. pantalla. Adiós. Tiene el micrófono apagado, Carlos. Él está hablando, pero no se da cuenta. Bueno, entonces, Bueno, muchas gracias y adelante, sigan adelante en esa tarea tan bella. Gracias. Ese otro Un enfoque, abrazo grande. por lo menos como investigadores, nos enriquece. Gracias. Chao, chao. chao. Recording stopped. Bueno, Eve, Gracias, profesora Lady. Yo voy a cortar aquí porque me tengo que retirar, profe, y voy a cerrar la sala, la iguana. Muchas gracias. asistió gente. Sí, no, aquí Sí. están las profesoras Carmen Ferreira, Edelmi Ah, y que no, Guada. claro, Estuvo no conmigo pude ahorita ver. la profesora Bueno, excelente, vamos a pasarle la Mercedes grabación. también estuvo por aquí. La grabación es un abordaje bien bonito, que además nos sirve inclusive para el proyecto Tacarigua. Mire, vamos a poner aquí nosotros ya un momentico, profe, y aquí estamos saludando. Un gusto. Estamos saludando también. Bueno, vamos a ver si Hola, usamos profe. esa técnica. Ahí Hola, está Carlos, Edelmi. miren. Sí. Ahí está Carlos. Si usamos esa técnica para desconstruir Hola, un profe. poco la Mira, aquí laguna. estamos nosotros. Me parece súper interesante. Como tenemos un archivo de fotos que tiene Mire, profe, buena idea aplicar eso. En Buena idea Tacarigua, sí. aplicar eso con la gente de Tacarigua Tacarigua, profe. Sí, con las fotos que ha ido reuniendo Cristina, tú puedes hacer una construcción paralela, ¿ves? Está Nora por ahí para que tomemos esa Sí, señor. idea. Ay, no, la profesora Nora estaba ocupada. Bueno, pero vamos a proponérsela, Sí, ¿sí? sí. Bueno, el jueves ahí, como todos los jueves, reunión del proyecto y de repente, profe, si usted puede compartir Bueno, experiencia de hoy, sí, ellas nos perfecto. pueden orientar y nosotros podemos hacer la reconstrucción histórica, sociohistórica de lo que percibimos en estas visitas. Gracias, profe. Bueno, Bueno, profe, gracias, disculpe, Rubén, por el tener que apoyo, cortar. Bueno, y a profe, todos los que bueno. estuvieron allí presentes, un gran Chao, abrazo. chao.
aquí puse, activé el video, estaba aquí ahorita de Delvi conmigo y la profesora Carmen está por aquí también. Carmen, ajá, bueno. Sí, mire, Me pasa la listica de lo que estuvieron para darle. Hola. chao, chao. Gracias, La ve, gracias por la venir. profesora Espero Carmen. les haya gustado. Así sí le gustó, nos gustó. Muy bonito, muy Bueno, vamos a ver si bonito. lo ponemos en práctica. Un Claro, profe, abrazo, Rubén. hasta Carigua, muy bueno, hasta luego, profe. Sí, un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Eve, estaba Luis Villamizar también, varias personas. Sí, por ahí estaba. Yo anoté por aquí, Al cerrar, imagino la grabación se guarda, ¿no? creo, debería, profesora. Ay, que yo en Zoom no soy tan ducha. Pero ellos, ellos dieron el permiso para la grabación, ¿verdad? Sí, claro, sí, yo lo activé, ve, está aquí, grabación en pausa, detener la Ellos, grabación. Imagino que al cerrar, por lo menos en otras ocasiones en Zoom, al uno cerrar, se va grabando y queda en el archivo. y Voy a revise un cerrar a ver. momentito, revise, antes de cerrar, profe, revise donde dice más. A ver si allí usted como administradora puede ver si se activa Más, ve. un link donde usted pueda enviar esa grabación. Transmisión en vivo. Yo, por ejemplo, que quise hacer esto, pero para eso tú tienes que tener un canal de YouTube asociado, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso no lo hice, sino que yo la puse a grabar con el muchacho antes, la puse a Ok, grabar, él me dijo que la guardara en mi computadora, entonces yo creo que al cerrar se va a activar el guardado. ok. Espero. Bueno, esperemos que Opciones sí. para compartir documentos, notas, pizarra, aplicaciones. Esta transmisión en vivo, bueno, si tuviésemos un canal, que deberíamos tener, hubiese quedado grabada en YouTube. Información Sí, de la claro. reunión. Eso era bueno, quizás después ellos puedan ayudarnos los de informática con la grabación, colocarla. Sí, porque yo, por ejemplo, la de la sociedad la tengo y es sumamente pesada y no la he podido compartir. O sea, hay que luego reeditarla. Son pesaditas. Sí, porque son figuras, participación. Bueno, bueno, ya cumplimos nuestro objetivo, Sí, Eve. Gracias por el apoyo, porque uno bueno, solo aquí se angustia. claro, claro. Yo decía, Dios mío, le doy la entrada a la gente, anoto aquí, estaba como pollo huyendo de la... Tranquila, profe. Luego con la lista que tenemos de Google, ¿verdad? Y con las Sí. personas que fueron anotándose acá, por ejemplo, las dos personas que pidieron su certificado, vamos anotando Tú anotaste pues a todos los los que que hay que estuvieron, enviarles ¿no? su presentación. Anotaste Sí, los yo que anoté acá a estuvieron. todos los que estuvieron. Bueno, vamos a hacer un Sí, formatico y los que con la invitación solicitaron. donde le decimos que certificado de Ajá. asistencia, ¿verdad? Y a las colegas del dictado del tallercito, ¿sí? Ok. O sea, vamos a hacer un formatico para darles un certificado virtual, pues. ¿Te parece? Ah, Eve, se me cayó. Eve. Bueno, voy a cerrar entonces. Ajá, aquí hay un par de correos.
Chévere. Bueno, Eve, tú me escuchaste, creo que se te fue el Sí, audio. sí, es que se iba, sí, así estuvo todo este rato. Yo Iba noté y estos dos venía. correos para Yendri y Paola, ¿verdad? Que están solicitando, ¿no? Y Ajá, Alice. sí. Ujú. Y no, no sé por qué no puedo acceder a la ventana nuevamente para tenerlos. Tú tienes los enlaces de las referencias que nos Los dijiste. enlaces los abrí, ya los voy a copiar para Ah, tenerlos. bueno, Ujú. para mandárselos en el correo. Y lo que te decía es Exacto. hacer con el mismo formato del flyer. Ok. Podemos hacerle uno un certificado de participación, de dictado de los temas a las 4 ponentes Ujú. y a los que asistieron. Sí, yo tengo acá, yo de hecho tomé capturas de pantalla para tener más o menos una visualización de las personas Ujú. Quienes asistieron, ¿no? Bueno, bueno, amor, yo voy a cerrar. realizando y los enviamos. Porque Sí, en su registro de Google está su correo. O sea, está el correo de claro, cada persona. Está. claro, pero no le vamos a enviar a los que no asistieron, ¿no? No, no, claro. Sino a Solo los que los que asistieron asistieron. nada más. Sí, sí. Por eso tú anotaste los que asistieron, los nombres, ¿no? Sí, aquí están. Ah, bueno. Entonces, a eso le vamos a su certificado y a las ponentes también. Bueno, mi amor, Exacto. muchas gracias. Bueno, profe, Que descanse, estamos. un abrazo a Henry, que se cuide, porque, Sí. Ya le voy a copiar aquí los enlaces para que los tengamos de una vez en WhatsApp. bueno. Chévere. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, mi Chao. amor, voy a cerrar a ver qué me dice del audio. Espero Chévere. que sí. Finalizar la reunión para todos.
Oye,